buenos días a todos, feliz sábado y feliz finde, a partir de ahora y cuando empiecen las 2 y acabe este gran evento. Bueno, esta mañana vamos a empezar con la mesa de comunicaciones, la perspectiva desde los centros educativos. Y contamos con gente tan buena como Andrés Salgado Müller. Voy a presentarlos al principio a todos para conocerlos un poquito más y luego ya ellos expondrán sus diferentes ponencias. Andrés Salgado Müller, licenciado en Psicología, orientador desde hace nada más que 23 años, 8 en la concertada, 15 en la pública, de los que 9 en secundaria, 12 en primaria y 2 años como asesor técnico de atención al niño. Desde hace 5 años es director del CEIP de Ciruelos, en Toledo, Centro Rural Incompleto, hasta la semana próxima que pasan a línea 1, donde trabaja también como orientador y profesor de alemán como segunda lengua extranjera. Tenemos también a Juan José Martínez Gutiérrez, licenciado en Geografía e Historia por la Universidad Autónoma de Madrid, doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid, profesor de secundaria de la especialidad de Geografía e Historia, jefe del departamento en el Instituto de Enseñanza Secundaria Margarita Salas, en Seseña, después jefe de estudios para pasar a desempeñar su cargo en el IES Las Salinas de Seseña Nuevo. Actualmente es director de dicho centro. Contamos también con Jesús Torres Molina, licenciado en Geografía e Historia, máster en Dirección, Innovación y Liderazgo de Centros Educativos, experto en inteligencias múltiples y aprendizaje cooperativo. Ha sido director pedagógico de Educación Secundaria y Bachillerato durante 13 años y en la actualidad es coordinador de formación e innovación metodológica de la Fundación Educativa Diocesana Arzobispo Rodríguez Plaza. Miembro del Grupo de Investigación de Metodologías de Enseñanza y Aprendizaje, MEDEA, miembro ordinario de la Asociación de Aprendizaje Servicio Universitario y recientemente ha obtenido el reconocimiento como Apple Teacher. También, por favor, os agradecería que apagarais los micrófonos todos. Bueno, y si no, silencio yo. Francisco José García Galán, maestro de primaria, licenciado en Psicopedagogía. Ha trabajado como director de centro de adultos, trabajó en la Consejería de Educación, Cultura y Deportes y fue delegado provincial de la Consejería. Miembro del Consejo Escolar de Estado, miembro del Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas, vicepresidente de la Comisión de Educación de la Federación Española de Municipios y Provincias. Ha impartido conferencias y ponencias por toda la geografía española sobre diversos temas educativos. Y actualmente es director del CEIP Escultor Alberto Sánchez de Toledo. Y no queda aquí la cosa, que solo venían 4 en la presentación, pero también contamos nuevamente con Víctor Manuel Muñoz, que si bien realizó una ponencia ayer, hoy también tenemos que contar con él porque fue director del CEPA y SILUS de Seseña. Entonces, contamos con unos ponentes de lujo, creo yo, y sin quitar más tiempo voy a dar paso al primero de ellos, Andrés Salgado Müller. Muchas gracias por participar y adelante, cuando quieras. Muy bien. Bueno, pues yo, como bien habéis dicho, vengo de un colegio pequeñito, es un colegio rural, hasta el día de ayer incompleto. Empezamos el curso con 2 unidades de infantil, 5 unidades de primaria y ahora estamos, bueno, justo en 3 de infantil y en 6 de primaria. El año pasado, cuando iniciamos un poco todo el proceso cuando iniciamos el curso realmente, pues funcionamos de una manera muy práctica y muy activa y muy participativa porque somos un colegio muy pequeño. Nuestro pueblo tiene solo 532 habitantes censados, de los cuales prácticamente 100 son nuestros alumnos. El centro escolar se encuentra en el extremo del pueblo y es un centro nuevo y nos permite muchas posibilidades, ¿no? Hemos contado siempre con la colaboración muy activa de los padres, tenemos un AMPA que funciona bastante bien, tenemos incluso, siendo un colegio tan pequeñito, un comedor escolar que también funciona y hemos contado siempre con el apoyo de los diferentes ayuntamientos y demás instituciones que nos han apoyado porque, bueno, pues los recursos con los que hemos contado siempre han sido poquitos y entonces hemos tenido que tirar pues de fundaciones que han colaborado con nosotros y nos han ayudado financiándonos en determinadas actividades que hemos querido implantar, sobre todo relacionadas un poquito con el ámbito de la convivencia, el respeto al medio ambiente, la naturaleza, etcétera, porque, bueno, pues somos un centro rural. Ello nos ha permitido crear un huerto escolar que llevamos ya funcionando desde hace 4 años y poner en marcha un proyecto que se llama Ecoescuela 2.0, en el que trabajamos, bueno, pues entre otras cosas muchísimo el tema del reciclaje, la conservación del medio ambiente, la relación con la naturaleza, los animales, etcétera, ¿no?
hemos estado funcionando hasta el momento del confinamiento de esta manera, ¿no? Es decir, hemos tenido mucha relación con el exterior, hemos podido hacer muchas actividades, trabajar, por ejemplo, las naturales siempre en relación con el contacto directo con el medio ambiente, etcétera, ¿no? Además de eso, bueno, pues hemos podido siempre relacionarnos entre nosotros de una manera muy intensa. Sí. Perdona que te corte, es por si la gente no puede ver las diapositivas, tiene que cliquear en el apartado de abajo donde vienen tus diapositivas. Es que te he puesto aquí en primer plano y seguramente si no cliquean abajo no ven las diapositivas. Cliquean donde ven las diapositivas y lo ven a gran pantalla. Perdona que te corte. Pero ya, ¿eso ya tengo que hacer yo algo o no? No, tú nada, vale. Los que te quieran ver, ¿vale? Vale. Bueno, entonces eso, quiero decir que nos ha permitido, bueno, pues desarrollar un montón de actividades muy ligadas a nuestro entorno y muy participativas hasta que, bueno, pues que la cosa se empieza a torcer un poquito, ¿no? Es verdad que nosotros, una vez que llegan los carnavales, como habéis visto aquí alguna imagen de los carnavales, que además este año, justamente el año 2020, era el año de la sanidad vegetal, que fue el motivo por el que celebramos la Semana Cultural justo previa a los carnavales y el motivo también, bueno, que marcó un poquito el tema del carnaval, ¿no? Digo que hasta los carnavales, porque una vez que llegaron los carnavales, bueno, pues empezaron a llegar las preocupaciones, ¿no? Todo lo que estaba sucediendo en el exterior. Una maestra nuestra había estado en Venecia unos días antes, a la vuelta estaba muy preocupada y entonces empezamos a sentarnos en el claustro. Nosotros no tenemos CCP, al ser un colegio inferior a 12 unidades, el claustro es el que lo organiza todo tipo de actividades de todo tipo y, por supuesto, que también asume las funciones de la CCP, de la Comisión de Coordinación Pedagógica. Entonces nos sentamos y empezamos a ver que la cosa se ponía fea. Empezamos a preparar ya en ese momento, o sea, a partir del 27 de febrero empezamos a preparar la segunda evaluación, el final de la segunda evaluación, y empezamos a prepararnos un poquito para lo que se nos podía venir encima, ¿no? ¿Qué hicimos? Bueno, pues como veis ahí adelantamos la segunda evaluación y preparamos materiales y soportes. La herramienta digital fundamental que preparamos nosotros fue un blog del colegio. Aquí si pincháis en este QR con el móvil o lo que sea podéis acceder directamente a él. Si no os lo enseño yo ahora mismo aquí, que nos sirvió de herramienta para empezar a poder comunicarnos con las familias. Esto lo elaboramos en la semana previa al confinamiento, ¿no? El último día, ya cuando no estábamos con los alumnos, celebramos la sesión de evaluación de la segunda evaluación y repartimos todo tipo de ordenadores al profesorado para que pudiera tener herramientas. Es verdad que no pudimos distribuir al alumnado todo lo que queríamos distribuirles de material porque se nos impidió. Como el cierre fue el jueves 12 de marzo, decretar el cierre por la tarde y a la mañana siguiente ya no pudieron asistir al colegio, pues entonces no pudimos repartirles el material a los alumnos, ¿no? Creamos este blog, que podéis ver aquí, desde el que relacionarnos con las familias y que seguimos empleando, ¿no? Esta es un poco la base de operaciones porque era algo relativamente fácil y accesible para las familias en el que comunicarnos con ellas, teniendo en cuenta que muchas de ellas no tenían herramientas digitales. Creamos el blog del colegio, teníamos ya algún blog más, pero creamos este específico para comunicarnos con las familias. Dispusimos todos los cursos, alguna de las especialidades, y si clicamos en cualquiera de ellas, bueno, pues aquí podemos acceder a todo lo que les colgamos a las familias. ¿Por qué utilizamos esta herramienta? Porque era fácil y accesible para las familias, incluso a través de un dispositivo, a través de un móvil, de un teléfono móvil, porque muchas de las familias no contaban ni siquiera con una tableta ni con ningún dispositivo. No habíamos tenido tiempo de repartir ni siquiera las herramientas digitales que teníamos. Entonces, bueno, pues optamos por esta solución, se lo comunicamos de inmediato a la familia, hicieron difusión a través de la página del ayuntamiento. El ayuntamiento colabora mucho con nosotros y sobre todo el AMPA, ¿no?, que tiene grupos de WhatsApp con todos los cursos y, bueno, pues fueron distribuyéndolo y demás. Nos hicimos con todos los correos electrónicos disponibles de las familias, no solo los que nos suelen indicar cuando se matriculan y demás, sino lo más actualizados posibles para poder tener también otra herramienta de comunicación adicional, además del PAPAS. Lo que pasa es que el PAPAS es poco intuitivo y cuesta, y bueno, en aquel momento les costaba mucho a las familias manejarse con él o comunicarse con él, ¿no? Entonces, bueno, pues eso fue lo que preparamos. Automáticamente, bueno, yo esa misma tarde me empecé a poner malo
caí enfermo del COVID, o sea que yo tuve 2 semanas luego encerrado en mi casa y desde allí, con los profes a los que les habíamos repartido todo tipo de materiales, pues empezamos a relacionarnos a través de la plataforma. Entonces utilizamos el Skype, Meet y Zoom. Lo que mejor funcionaba en cada momento lo utilizamos para relacionarnos entre los profesores, empezar a comunicarnos entre nosotros y empezar a poder a colaborar organizando un poco todo el trabajo desde las casas de cada uno. La cosa fue un poquito complicada, sobre todo para trabajar con los alumnos con necesidades educativas especiales, porque el trabajo online con alumnos con necesidades educativas especiales nos ha resultado muy complicado. Yo soy el orientador y bueno, pues es un tema preocupante, pero harto difícil, ¿no? Por ejemplo, el trabajo de los alumnos con necesidades de audición y lenguaje pues ha sido muy complejo, porque aunque bueno, hayamos trabajado con vídeos guiados y con materiales guiados y tutorizados, pero ha resultado francamente difícil. Las herramientas de comunicación con las familias, las que os había comentado antes, ¿no? Eso nos ayudó a salvar las 3 semanas que tuvimos que salvar hasta las vacaciones de Semana Santa. Es verdad que nosotros ya habíamos celebrado la sesión de evaluación, el mismo día 13 les habíamos mandado las notas del segundo trimestre. Eso nos facilitó durante esas 3 semanas también empezar a pensar un poco en cómo trabajar y cómo organizar un poco el trabajo de después, ¿no? Después de Semana Santa. Teniendo en cuenta que no habíamos podido transmitir ni facilitar a las familias herramientas digitales para poderse conectar, sobre todo aquellas más afectadas y en situaciones más precarias, ¿no? Es verdad que nada más pasar la Semana Santa, organizamos los profesores bueno, pues unas reuniones presenciales en el centro, nos autorizó la delegación y pudimos acercarnos al pueblo, ir casa por casa, llevando a los chicos todos los materiales para facilitarles en la medida de lo posible la mayor cantidad de material posible para terminar el curso. De hecho, el primer ciclo les facilitamos todo, preparamos fotocopias de todo tipo, todos los materiales para luego solo darles las instrucciones, poder trabajar con ellos y empezar a poder trabajar con ellos manteniendo reuniones online, presenciales, ¿no? Que esto fue esta segunda etapa a partir de Semana Santa, ¿no? El reparto de los materiales, de los soportes digitales, y empezamos con las clases online, porque la preocupación fundamental era sobre todo el último ciclo, quinto y sexto, ¿no? Sexto sobre todo porque pasaban en el instituto y con los que queríamos intentar poder avanzar algo de materia, ¿no? Entonces, una vez repartidos los dispositivos digitales, aquellos que les faltaban, las tarjetas incluso de teléfono para que se pudieran conectar por 4G, las familias que no tuvieran ni siquiera ningún tipo de red o ningún tipo de wifi y demás, y los soportes digitales con los que contábamos en el colegio, que pudimos cubrir más o menos, aunque los netbooks antiguos que los habíamos ido reciclando estos últimos años, con ayuda de algún asesor del CRU, para poderlos seguir utilizando y darles un uso y salida. Y entonces, bueno, pues se los facilitamos a todos los alumnos que no disponían de ello para podernos relacionar y tener esas clases online, que realmente utilizamos sobre todo Zoom. Utilizamos sobre todo la plataforma Zoom porque era la que mejor nos funcionaba, Meet y Zoom, porque, bueno, Teams empezó a funcionar un poquito después de Semana Santa, cuando ya nos lo facilitó la consejería, y Skype, la verdad que era demasiado torpe para trabajar con los alumnos. En cambio, el Zoom era relativamente ágil y demás. Entonces, bueno, pues nos suscribimos a Zoom y empezamos a trabajar directamente ya con los alumnos, no solo mediado a través de las familias, sino ya directamente con ellos. Y en todos los niveles y en todas las etapas, es decir, también en infantil, es decir, las profesoras se relacionaban con los chicos, es verdad que ahí ya mediando los padres, ¿no? Pero bueno, pues trabajando actividades con ellos, pero ya también directamente en relaciones con Zoom. Es verdad que mucho menos frecuentes, es decir, los alumnos del último ciclo de quinto y sexto se conectaban todos los días con los profesores, con los tutores y con algunos de los especialistas, y los niños de infantil de primer ciclo y de segundo ciclo, pues en menor frecuencia, mayor frecuencia los de segundo ciclo, menor los de primero. Y demás también porque los de primero, como sabéis, bueno, y si no lo sabéis os lo cuento yo, cuentan con materiales fungibles. Muy bien. Esperad, bueno, a ver, os cuento otra cosita, ¿no? En relación con todo esto, trabajamos con ellos el contacto y que ellos también nos devolvieran el contacto, ¿no? Yo os he colgado por aquí en un QR, me parece que era en este,
o en este último, aquí en la comunicación directa con los alumnos, bueno, pues que trabajamos las actividades de centro, las trabajamos con ellos. Es verdad que desde casa, es decir, que ellos participasen en actividades, pues si teníamos que hacer un vídeo que os he colgado aquí, por ejemplo, con motivo del Día del Libro, pues que ellos participasen desde casa a su parte, los profes desde la nuestra, y colaborásemos en crear, bueno, pues materiales e instrumentos para poder relacionarnos, ¿no? En líneas generales, estuvimos o terminamos relativamente satisfechos, aunque empezamos muy preocupados tema de cómo había funcionado la cosa, dada la precariedad en cuanto a lo que suponía la brecha digital y la pobreza de herramientas digitales de muchas de las familias, vamos, de soportes digitales de muchas de las familias, ¿no?, del centro. Teniendo en cuenta que tenemos más o menos un 30% del alumnado que son becados de tramo 1, de tramo 2, es decir, becados por falta de recursos. Entonces, bueno, en ese sentido terminamos razonablemente satisfechos. Y ya nos pusimos a preparar también en esa segunda parte lo que iba a ser el inicio de curso de este año y lo que está siendo la realidad de este curso. Es decir, habíamos coqueteado ya con entrar en el programa Carmenta para trabajar a través de dispositivos digitales, pero siempre nos habíamos encontrado una resistencia precisamente por las dificultades económicas de los padres, porque aunque no todos sean de becas, tampoco andan muy sobrados de recursos y siempre ponen pegas un poquito en el sentido de meterse en esta historia. Entonces, en el último trimestre también decidimos lanzarnos este curso para participar en el programa Carmenta y empezar a funcionar un poquito de otra manera. Como contábamos con unos pocos netbooks que están más o menos reciclados y que funcionan relativamente, bueno, pues los de quinto este año han empezado con el programa Carmenta y los de sexto lo están haciendo parecido, pero con los netbooks propios del centro escolar. Y este año, bueno, pues gracias al programa Carmenta, todo el centro, todos los profesores y los alumnos de quinto y de sexto cuentan con una cuenta de Google para poder trabajar en el Google Suite y trabajar sobre todo pues utilizando herramientas potentes de Google como el Classroom, ¿no?, que para trabajar online y desde casa pues son potentes. Andrés, tienes que ir acabando, por favor. Vale. Yo ya termino. Las limitaciones, pues sobre todo lo que os he comentado, ¿no?, el tema del trabajo con el alumnado con necesidades educativas especiales, que es harto difícil, y aunque la profesora de pedagogía terapéutica, que ya estaba siguiendo con el prepárate a los de quinto y sexto también de una manera específica, y sobre todo la maestra especialista en audición y lenguaje, pues ha tenido muy difícil el hacer ese trabajo, entre otras cosas porque también en las conexiones online, o sea, el trabajo para los niños de AL online es complicado, no funciona mucho y luego requiere mucho tiempo. Y entonces, bueno, pues era difícil conjugarlo con el trabajo organizado desde la tutoría también y desde las demás áreas o especialidades, ¿no? Pero bueno, un motivo para la esperanza es que esta primera parte nos enseñó a prepararnos un poquito para esta. Y si ahora, bueno, pues logramos que tengamos herramientas más potentes, como el Educamos y demás, y sobre todo más soportes digitales, pues podremos empezar a funcionar un poquito más holgadamente, sobre todo si hay momentos, como ya está sucediendo, ¿no?, pues en el que hemos tenido que confinar algún aula y demás, y hemos tenido que trabajar otra vez en no presencialidad. Y yo, bueno, pues nada más. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti, Andrés. Ya una sola cosa te voy a pedir, y es, por favor, ¿te podrías despedir en alemán? Natürlich, das kann ich. Me encanta. Ich wünsche euch alles Gute. Madre mía. Me encanta, muchas gracias. Yo es que como soy maestro, bueno, soy de los pocos maestros que quedan en instituto, en el Instituto Peñas Negras en Moreno de Toledo, pues yo soy... Además, allí, que tú no te acuerdas, pero fuimos compañeros. Oh, Andrés, pues fíjate qué memoria tengo yo, qué cabeza, madre mía. Alguna compañera tengo por aquí también entre los asistentes y, bueno, pues saludo aquí, bueno, saludo a todos, no vayáis a... Y yo, pero como soy maestro de lengua, pues solo domino el castellano, ¿sabes? Y bueno, siendo de Castilla-La Mancha, siendo Castilla-La Mancha, leísmo, laísmo y eso, ahí metemos mucho la pata. Bueno, me ha encantado que hayas dicho que terminasteis razonablemente satisfechos. Yo creo que firmábamos todos casi con eso, ¿eh? Y también alguna palabrita, como soy de lengua, pues lo de que habíais coqueteado, eso ha estado estupendo con algún software. Eso es lo que hay que hacer, coquetear, practicar, trabajar y quedarnos con lo que más nos guste.
Bueno, el siguiente ponente, Juan José Martínez Gutiérrez, te doy paso y cuando quieras puedes empezar. Buenos días a todos. Bueno, soy Juan José Martínez Gutiérrez, soy el director del Instituto Las Salinas en Seseña, en La Sagra. Bueno, ante todo me gustaría agradecer a la organización pues, que se haya puesto en contacto conmigo y que me ha dado la oportunidad de explicar la perspectiva desde los institutos. Por otro lado, los ponentes de ayer me parecieron, bueno, magníficos y aportaron una multitud de ideas impresionantes que, lógicamente, no ha caído en saco roto. Bien, nosotros, y sobre todo por mi talante, yo siempre soy de las personas que piensa que la crisis en sí misma representa también oportunidades de cambio. Y yo creo que esta crisis del coronavirus, desde el punto de vista de la educación, también es una oportunidad muy importante para afrontar distintos cambios. De entrada, a todos nos ha obligado rápidamente a meternos en el mundo de las tecnologías de la educación, y yo creo que quizás vivimos un momento muy especial en ese sentido que puede promover un cambio de paradigma educativo. Entonces, yo creo que es un salto adelante en muchos aspectos. Es verdad que los profesores han hecho un gran esfuerzo, muchos de hecho solos en casa para ponerse al día con las distintas herramientas digitales y demás, y las familias también, porque no olvidemos que no todas las familias tienen una educación digital propiamente dicho, y los alumnos, que pese a que muchos de ellos saben perfectamente manejar ordenadores, juegos digitales, etcétera, etcétera, pero enfrentarse también al mundo de la educación digital pues también les plantea muchos problemas. Bueno, pues sin más dilación voy a compartir pantalla con vosotros y desde el Instituto Las Salinas pues os vamos a contar un poco cómo nos enfrentamos a esta situación y lo que estamos haciendo en estos momentos. Deciros ante todo que el IES Las Salinas es un instituto que surge en el 2003-2004. En ese momento Seseña tenía poco más de 10.000 habitantes y en estos momentos pues Seseña ya lo conocéis, lo veis por la prensa, y la zona de la Sagra en general pues es una zona de expansión urbanística, en gran medida influenciada por el sur de Madrid. En estos momentos nuestro instituto cuenta con 34 grupos en horario de diurno y 2 en horario de nocturno. Por la noche además compartimos el centro con el edificio con el centro de adultos Isilus, tenemos muy buenas relaciones y bueno, y ahí estamos. Es un centro que, en definitiva, está abierto desde las 8:30 de la mañana cuando se empieza y se cierra a las 10 de la noche cuando se van los del Isilus y nuestros alumnos de grado superior. Bien, sin más dilación, yo soy un poco así, pensé un poco en algunas canciones, en algunas películas que me inspirasen en lo que estábamos haciendo. Bueno, y aquí tenéis, estamos esto es el principio, curso 2019-20, y esto, en ese momento, para nosotros, con todos los problemas que puede haber de la educación en un momento dado, pero éramos un centro feliz. Entonces, me inspiro un poquito en la canción de Chiquetete, en El ramito de violetas, cuando dice, pues eso de, era feliz en su matrimonio, pues nosotros, a nuestra manera, pues éramos felices. Nuestro centro, pues como podéis ver, desde el proyecto educativo abogábamos siempre por las nuevas tecnologías y de hecho, desde hace 11 años tenemos una plataforma propia, Prometeo, que conjugamos con Delfos. Conjugamos Delfos, tenemos una relación. Entonces, Prometeo, desde el principio, pues fue una plataforma que se diseñó en el instituto, por profesores del instituto, donde se participa todo el mundo y, digamos, atiende en gran medida todas las necesidades. Entonces eso facilita muchísimo la gestión educativa y además no es su función principal, pero facilitaba, digamos, cierto aula virtual, entre comillas, cuando todavía las aulas virtuales estaban, pues eso, no eran tampoco demasiado potentes al principio. Bueno, nosotros es verdad que tenemos siempre una vocación de experimentación, siempre buscamos aquellos elementos que puedan promocionar la educación en el instituto, dar mayor calidad, etcétera, y siempre nos hemos metido en muchos proyectos y programas. Tenéis ahí algunos, Mochila Digital, el Bachillerato de Excelencia, el Pilotaje de la Evaluación Extraordinaria, entre otros, pero son muchos más.
Bien, desarrollamos a través de Prometeo, así estaban muchas de las comunicaciones, pero también usábamos otras plataformas a discreción del profesor, Edmodo, cuadernos digitales como Idoceo y Adictio, se usaba por supuesto Delfos Papás y Moodle y demás, algunos profesores. Bueno, estábamos trabajando y éramos felices. Además, empezamos el 2019 con los proyectos que tenéis. De hecho, nos metimos en Carmenta y algunos profesores, incluido yo, pues estábamos haciendo en ese momento, entre enero y febrero estuvimos haciendo pues el curso de Carmenta, un poco para ponernos al día, que es lo que teníamos que ir haciendo, así para ir trabajando pues en las herramientas que nos proporcionaba Google en este caso. Proyecto de alumnos y ayudantes, habíamos lanzado coescuelas, teníamos un proyecto de escuelas saludables, estábamos intentando meternos en Erasmus Plus y habíamos lanzado un plan de igualdad nuevo y que estábamos trabajando a tope con él. Por otro lado, tenemos siempre una voluntad de promoción del voluntariado desde el tiempo, pues participando en distintas actividades voluntarias en el entorno. Y una característica que teníamos nosotros es que teníamos organizado siempre desde hace un montón de años el Instituto en Aulas Materia. En Aulas Materia que facilitaba, pues estaba en consonancia con escuelas saludables porque evita el sedentarismo constante en el aula. Obviamente que ahora mismo ya no puede ser. Bueno. Pero llega el 12 de marzo y comienza todo. Entonces, aquí se nos viene el tsunami. Esto yo me inspiro en la película Lo Imposible. Se nos acerca el tsunami. ¿Qué hacemos? Bueno, pues rápidamente, el mismo 12 de marzo, fijaos que nosotros afortunadamente habíamos hecho ya la segunda evaluación, la semana anterior. Y por otro lado, yo estaba con mis alumnos en el fin de semana anterior en Londres en viaje a fin de curso, que lo teníamos ya previsto desde hace un montón de tiempo, y bueno, y como no había restricciones, nos marchamos y volvimos en esta semana. Bueno, el caso es que ante la circunstancia, pues rápidamente el mismo 12 de marzo el equipo, ahí nos reunimos, se reúne el equipo directivo y a través de la plataforma Prometeo pues diseñamos un sistema de comunicación súper rápido para mantener la vía académica abierta con todos los grupos y que todos los profesores tuviesen además su espacio para poder interactuar rápidamente. Decidimos, y eso creo también fue importante, mantener el horario académico. Acordaos que al principio nadie sabía muy bien para cuánto tiempo íbamos a estar confinados y la idea era que asegurar el hábito de estudio de los alumnos, pues bueno, pues cuando nos reincorporésemos, volver otra vez a trabajar. Se convocó, lógicamente, una CCP urgente al día siguiente donde se comunicó todas las decisiones que habíamos adoptado y a partir de ese momento ya decidimos que empezaríamos a utilizar las diferentes plataformas online. Y también comunicamos a las familias. Es verdad que en Prometeo están muy acostumbradas las familias de nuestro centro a trabajar con ellas a través de distintas actuaciones particulares vía online, pues lo que íbamos a hacer y que mantendríamos el horario. Que el lunes, cuando volviésemos, que todo el mundo en su casa se iba a conectar primero a través de Prometeo y que rápidamente estaríamos en contacto todos los profesores con nuestros alumnos. Bien, el siguiente paso era también organizar la administración del centro. Entonces, también se envió un comunicado a familias que la comunicación con nosotros debía ser preferentemente vía online. De hecho, aparte de la cuenta habitual y el correo habitual, se habilitó una cuenta específica para lo mismo y los administrativos se llevan los teléfonos móviles a casa se desvía el teléfono de aquí a ellos y así pueden ir atendiendo de manera telemática y por teléfono a las distintas vicisitudes que nos van planteando las familias. Había que organizar también rápidamente a los profesores y las programaciones de aula y a partir de ese momento pues se decide, lógicamente, primero con Skype y luego con Microsoft Teams, pues mantener la comunicación de todos los órganos colegiados. Mantuvimos las CCPs, mantuvimos todo tipo de reuniones y los departamentos siguieron manteniendo sus reuniones y estábamos en contacto permanente. A partir de ese momento, pues, y partiendo de Prometeo, son muchos los profesores, pues lógicamente, que se inician con Google Classroom, Google Meet, Zoom, Skype, el aula virtual de Moodle, precisamente para organizar la atención docente a sus alumnos. Tengo que deciros que prácticamente se conectaba prácticamente todo el mundo. Ahora hablaremos de la brecha digital, pero es verdad que el seguimiento fue muy importante y así nos los hicieron llegar muchas familias a través del AMPA, de manera individual y a través de la Concejalía de Educación. Se diseñan distintas actividades y
para los alumnos, si bien se recomienda que se use el Flipped Classroom. Y finalmente sí se plantea un problema, ¿cómo evaluar? A medida que la situación se iba alargando en el tiempo, pues bueno, pues se planteaba el problema de la evaluación, que no era nada sencillo y imagino que la mayoría de los profesores se enfrentaron a ese problema. El tema de la evaluación, entre otras cosas, porque obviamente nadie nos había formado en evaluar en esta situación y no sabíamos tampoco cómo enfrentarnos a ello. Juan José, sí. 2 minutos. 2 minutos ya. Bueno, brecha digital, tomamos una serie de decisiones ahí y comenzamos a repartir todos los ordenadores del centro. De hecho, repartimos cerca de 60 o 60 y algo. Administración educativa, veis ahí tenemos una serie de... nos fuimos comunicando también con el inspector, con la delegación, con el Margarita Salas y tuvimos una importante... Es verdad que incluso organizamos Microsoft Teams para hacer videoconferencias con el inspector y con el equipo directivo del Margarita. Nos preparamos para el día de julio. Obviamente la reorganización fue importante, fue un mes de julio intensísimo. Preparar un plan de contingencia para lo que nos podía venir encima. Creamos y adaptamos todos los espacios educativos, de hecho hay 9 aulas prefabricadas en el centro y adaptamos todos los espacios disponibles, todo el instituto a la nueva realidad. Se organizan los horarios con 2 marcos, 2 marcos solapados y con recreos diferenciados, de manera que podemos en todo momento saber y evitar que los alumnos estén mezclados. Y bueno, la verdad es que ha funcionado muy bien, es una de las realidades que, fíjate, nosotros no contamos con ella y ha funcionado muy bien. Se organizan los grupos de alumnos, esta vez ya por aulas grupos, no por aulas materia, y evitando y procurando que sea lo más parecido a un grupo de convivencia estable. Y luego, obviamente, hay que organizar los espacios del proyecto Carmenta para primero y segundo de la ESO en los que estamos. Bueno, entre todos podemos. Fijaos, en ese momento, ¿qué es lo que decisiones? Llega septiembre y tomamos una serie de decisiones entre prácticamente la primera semana de septiembre. La primera de ellas, primero y segundo de la ESO, presencial, lógicamente, y proyecto Carmenta, FP básica, PEMAR, segundo bachillerato y gestión. También decidimos que sea, y no decidimos, también la administración nos impone algunos aspectos, que sea también presencial, pero tercero, cuarto y primer bachillerato y la familia de informática, optamos por la semipresencialidad. En ese momento, obviamente, las 2 primeras semanas de septiembre ponemos en marcha todo el plan de contingencia y se empieza a hacer una revisión del mismo porque obviamente aparece una serie de problemas que no teníamos previsto y ciertas disfuncionalidades. Se empieza a implementar la nueva plataforma y, sobre todo, lo más importante, mucha pedagogía con las familias y alumnos. De hecho, yo hice reuniones con ella e incluso participé en grupos de Facebook y demás de los vecinos de la zona pues, a explicarles algunas cosas. ¿Qué es esa pedagogía? Fijaos, los 3 grandes problemas que planteaban las familias y alumnos. Primero, los temores ante una posible transmisión comunitaria en el centro. Obviamente, eso hubo que explicarlo perfectamente. El proyecto Carmenta, que también tenía su... y la estrella de este año, que ha sido la semipresencialidad. Ante la posible transmisión comunitaria, pues lógicamente tuvimos que explicar todas y cada una de las medidas del plan de contingencia. Explicamos perfectamente la base de todo el proyecto, de todo el plan. Mascarilla, distancia e higiene. Uno de los problemas que se planteó fue la... Sí. Voy a acabar. Bien, tenéis ahí, bueno, esta es la problemática que aparece ahí. Y luego, el proyecto Carmenta, libros digitales, cuentas de G Suite y trabajar en digital. No es lo mismo, cuidado, trabajar en digital, los alumnos de primero de ESO tenían bastante más problemas de lo que nosotros suponíamos. Y ya lo descubrimos el año pasado. Y finalmente, semipresencialidad. Fijaos, temores y dudas de la familia. No van a estar preparados, va a ser solo la mitad del temario, no se levantan los alumnos por la mañana, tienen muchos deberes, que pongamos cámaras, a qué actividades docentes se van a hacer, etcétera, etcétera. Fijaos, ¿cómo solucionamos en gran medida esta situación y estos temores que tenemos todos, incluidos los profesores? En primer lugar, explicar que el tiempo de docencia es el mismo, lo único que el modelo es diferente. Hay unas horas de presencialidad y otras horas que no lo son, pero eso no implica que el profesor no esté implicado en el desarrollo de las actividades educativas de los alumnos.
Por otro lado, hay que diseñar muy bien esas actividades que tienen que desarrollar los alumnos en ese periodo de no presencialidad. Nosotros recomendamos siempre Flip Claro. Nos hemos dado cuenta que esa semipresencialidad mejora enormemente la disciplina dentro del instituto. Un instituto como el nuestro que tiene 900 alumnos. La disminución de ratio, por otro lado, también ha implicado una mayor atención a la diversidad de los alumnos en esos grupos. Y luego ha supuesto definitivamente el uso de las TIC y una nueva metodología. Y, por supuesto, ensayo y error. Hay que estar constantemente revisando las disfuncionalidades que vayan apareciendo, tomando decisiones, algunas muy rápidas, y obviamente hay que escuchar y trabajar en conjunto tanto los alumnos, las familias y los profesores, porque todos tenemos que remar en la misma situación. Bien, pues nada, simplemente muchas gracias. Y bueno, y muchas gracias por la atención que me habéis prestado. Gracias a ti, Juanjo. Siento ser tan insistente con el tiempo, pero debe ser así, si no nos tenemos que sacar el tupper aquí para comer, etcétera. A ver, bueno, me gusta destacar algo de todos los ponentes y contigo, sobre todo la primera que has dicho, el horario del instituto de 8:30 a 10:30 de la noche, está fenómeno, y me ha venido a recordar porque de todas maneras era más o menos el horario habitual de lo que hemos tenido en el confinamiento, ¿no? Todos los maestros y profesores, salvo ciertos leves momentos y descansos para exigencias de habituallamiento y demás. Pero sí que es verdad que todos nos hemos visto un poco desbordados y es estupendo. Pero sí que me quedo con una frase, la del centro feliz, que sois un centro feliz. Eso es una frase que me ha llegado. Claro, has hablado de Chiquetete y he echado en falta que te pusieras a cantar la canción, eso sí. Esta mañana la estaba cantando. Que ayer María José nos hizo movernos con un poquito de su música y siempre agrada. Pero bueno, que conste que para la próxima quiero que te prepares la canción, ¿eh? Gracias. Bueno, y sin más dilación nos vamos con Jesús Torres. Bueno, pues muchas gracias. Sí. Bueno, he hablado con José de que de historia que se enrolla, yo también soy de historia, o sea que vamos los historiadores al poder, ¿no? Bueno, en primer lugar, pues agradecer, ¿verdad?, a la universidad la oportunidad que me ha permitido de compartir con vosotros este ratito y compartir espacio con estos compañeros y estos profesionales de la educación de Castilla-La Mancha, pues impresionantes, ¿no?, con estos currículum que empequeñecen a los que estamos alrededor. Entonces, a mí me gustaría dar una visión diferente un poco, porque yo no soy miembro de equipo directivo directo, sino que soy miembro de la fundación de todos nuestros colegios y me dedico más a la parte pedagógica y a la parte de formación del profesorado. Entonces, me gustaría dar esta visión, ¿no?, de lo que ha supuesto para nosotros estos momentos de tensión y estos momentos de diferentes, ¿no?, a lo que estábamos acostumbrados a vivir. Han dicho esta fecha fatídica, ¿no?, del 12 de marzo, cuando entró en nuestras vidas este muñequito, ¿no?, este virus, el COVID, que vino a poner todo patas arriba, ¿no? Y me gustaría resumir lo que ha supuesto el COVID, ¿no?, con dos números. Uno sería el 182 y otro sería el número 6, ¿no? ¿Qué significan estos números? Pues son los 182 días y los 6 meses que nuestras clases estuvieron vacías, tristes, sin alma, ¿no? Faltaba el principal elemento para lo que está todo este invento de la educación, ¿no?, que eran los alumnos. Nosotros, desde la Fundación Arzobispo Rodríguez Plaza, reunimos a 11 centros muy diversos. Somos 11 centros, somos 11 realidades completamente diferentes. Tenemos centros de educación especial, tenemos centros dedicados a educación de 0 a 3 años, tenemos centros solamente de primaria, tenemos centros desde los 3 años hasta segundo de bachillerato. En total, reunimos el año pasado a 6.670 alumnos, distribuidos en 257 aulas y a los que dábamos servicio 438 profesores, ¿no? Entonces, podéis imaginar, pues es una realidad pues diferente, ¿no? Es una realidad muy complicada y muy heterogénea que intentamos abordar y dar respuesta a
a esta situación que se nos creaba con el virus del COVID, ¿no? A través de una misma vocación, ¿no? Nuestra vocación inequívoca es la pasión por educar, nuestro objetivo central es el alumno y en ello volcamos todo. Y nos marcamos una misión desde el departamento pedagógico de la Fundación, pues nos marcamos la misión desde el minuto 1 de evitar que se produjera una brecha educativa entre alumnos y una brecha educativa entre centros de la propia Fundación. Para ello, bueno, todos nosotros, si hiciéramos un cronograma de la pandemia, hemos pasado por distintas etapas y distintos momentos, ¿no? En un primer momento, que lo podríamos encuadrar en los meses de marzo y abril, para todos nosotros creo que vivimos un momento de emergencia educativa, ¿no? Emergencia educativa de que teníamos que intentar dar respuesta a esta situación totalmente nueva que se nos venía encima. Una vez que habíamos sido capaces de dar respuesta y de dar respuesta adecuada en muchos de los casos, ¿no? Hablaba Andrés fundamentalmente de la gran dificultad que suponían los niños con problemas educativos y ese ha sido el gran caballo de batalla, ¿no? de todas las instituciones y de todos los centros, imagino, ¿no? Pues en el momento en el que sucedía y que veíamos que esto se alargaba, que iba más allá de Semana Santa, ¿no? Pues empezó también a cundir entre los distintos estamentos un momento de indignación, ¿no? ¿Por qué nos ha sucedido esto? ¿Cómo nos ha pillado así las cosas? Después, en gran parte del profesorado de nuestros centros, pues que están esforzándose muchísimo, están haciendo un esfuerzo grandísimo por atender a los alumnos y a las familias y dar una respuesta adecuada y poder continuar en la mejor medida con el proceso educativo, con el proceso de enseñanza y aprendizaje, pues de pronto empezaban a venir directrices totalmente confusas desde las instituciones, desde las administraciones, bueno, pues que empezaban a crear cierto grado de indignación, ¿no? Esto pasó, se veía ya al final del curso, nos pusimos como objetivo terminar el curso de la forma mejor para nuestros alumnos y empezó una época pues ahí de calma chicha, ¿no? Podríamos decir, en todos los centros. Tras este periodo de inestabilidad, ¿no? Pues llegó el verano, fue un verano atípico también, fue un descanso, yo lo pongo ahí como un descanso activo, ¿no? Ya que bien sabrán todos los compañeros que me acompañan en esta mesa, pues para los equipos directivos y para los que tenemos algún cargo de responsabilidad, incluso para todo el profesorado, pues el verano ha sido un verano muy duro, ¿no? Un verano que va a dar paso a una etapa de incertidumbre muy grande, porque teníamos como objetivo la vuelta al colegio, todos teníamos claro que íbamos a volver al colegio porque la situación no se podía alargar más en el tiempo, pero claro, había un montón de incertidumbres y de elementos a superar que tampoco estaban claros, ¿no? Llegaron directrices ya casi llegaron directrices de la administración el día 2 de septiembre. Bueno, pues fue un momento de gran incertidumbre. Y esa incertidumbre ha dado paso pues, a una normalidad peculiar, ¿no? Donde los centros hemos asimilado, y yo creo que somos unos agentes sociales que nos tendrán que reconocer en algún momento lo que estamos haciendo, ¿no? Porque hemos dado normalidad donde no existe normalidad. Y en nuestras aulas se sigue con una rutina y con una paz y con una profesionalidad, ¿no? Y con una implicación de todos los miembros de la comunidad educativa, de todas las comunidades educativas, que están permitiendo que nuestra sociedad esté cobrando cierta normalidad dentro de la situación en la que vivimos, ¿no? Bien, me voy a detener en algunos aspectos importantes de lo que ha sido el devenir de nuestros centros en esta pandemia, ¿no? En este primero de emergencia educativa, cuando el día 13 de marzo se quedaban las aulas vacías, ¿no? ¿Y ahora qué? Y pues bueno, pues ahora nosotros necesitábamos poder continuar con los procesos de enseñanza-aprendizaje cuanto antes, ¿no? Teníamos que dar ese apoyo y esa continuidad a las familias y a los alumnos para que pudieran continuar con sus procesos de aprendizaje. Y para ello necesitábamos trazar un plan urgentemente, ¿no? Y un plan que diera respuesta a nuestros centros.
como he dicho, contamos con centros muy diversos y tenemos centros con un mayor desarrollo digital. Tenemos centros que llevan ya 7 años perteneciendo y utilizando herramientas de Google for Education, ¿no? Y con implementaciones de digitalización completa, ¿no? Con el modelo one-to-one, todos los alumnos con su dispositivo digital, y había centros donde estaban todavía iniciándose en este desarrollo digital. Bueno, pues la Fundación, nuestro departamento, pues empezó a coordinar y a cooperar entre los centros. Los centros con un mayor desarrollo digital aportaron desde un minuto uno un apoyo, una ayuda tecnológica a los centros que no contaban con ese desarrollo. Se les dotó de cuentas institucionales de los centros a los otros centros de G Suite para que pudieran empezar a implementar las clases online de forma inmediata, y se empezó un proceso de formación del profesorado vertiginoso que nosotros denominábamos formación en cascada, porque íbamos haciendo formaciones a un grupo de profesores, y ese grupo de profesores a su vez volcaba esa formación a los profesores de su centro y se ocupaba de que esos aspectos funcionaran. Y así, pues nos tomamos como misión pues terminar el curso y empezamos una normalidad. Las clases empezaron desde el minuto 1. Muchos centros tuvimos clases desde el primer día de enero, desde el primer lunes a la vuelta del día de confinamiento, y con horario normal. En nuestro caso no es de 9 a 10 y media de la noche, a 8 y media a 10 de la noche, pero sí que eran horarios de 9 a 3 en la mayoría de los centros, con clases presenciales online y con un trabajo, creo que impresionante por parte del profesorado y del alumnado y de las familias, que han sido otro de los elementos importantes en todo este proceso. Como decía un compañero, me parece que ha sido Andrés, bueno, y Juan José, el problema era la evaluación, ¿no? Cuando llegó el momento de la evaluación, pues llegó un gran reto para todos los docentes, ¿no? Y pues se utilizaron todas las herramientas que estaban a nuestra disposición, herramientas tipo Kahoot, los formularios de G Suite, que han funcionado fenomenal. Y además, en el cursos superiores, como segundo bachillerato, la imagen que tenéis ahí son los alumnos de segundo bachillerato realizando un examen de historia de España convencional, bueno, tomando medidas de seguridad, ¿no? Fuimos aprendiendo sobre la marcha distintas formas de poder implementar. Por ejemplo, introducíamos palabras clave en un momento determinado, decíamos poner Berlín, y todos tenían que poner Berlín, subrayo con fosforito, y después veíamos para que no hubiera posibilidad de dar el cambiazo, ¿no? Denominado cambiazo. Bueno, así llegamos al final del curso. Los alumnos les recabamos información y la palabra que más se repetía en esta nube de palabras que se hizo fue pues, que las clases eran menos aburridas, más cómodas, eran diferentes, entretenidas, más cortas, ¿no? Bueno, había para todo. También había algunos que decían que eran más cansadas. Bueno, pues como de gusto los colores, ¿verdad? ¿Y los profesores? Pues los profesores durante este periodo fue formación en vena. Nos pusimos como reto crear esa competencia digital docente y fuimos impasibles con la formación. En un primer momento, el mismo día 13 de marzo, estuvimos formando a los profesores en la herramienta Meet. Formamos en complementos para Meet, en Google formularios, en Jamboard, que se empezó a utilizar como pizarra en los centros. Y llegamos a esta nueva normalidad, a esta normalidad peculiar de este curso. Pero que vaya un poco rápido porque quiero contar todo. Y los centros, pues nos tuvimos que preparar cada uno como pudo ante nuestra situación. Se hizo una inversión tremenda, un gasto enorme en elementos de seguridad, adaptar nuevos espacios, crear nuevas aulas, disponer de mamparas, hidrogeles, dispensadores. Se han adaptado horarios de entrada-salida, bueno, pues la verdad que los centros hemos hecho un esfuerzo tremendo de organización. Y desde el departamento pedagógico hemos querido crear las redes necesarias para poder ayudar y acompañar en este nuevo tiempo, ¿no? Hemos creado un nuevo departamento dentro de la Fundación, que es el departamento TICE, y hemos creado un programa formativo súper intenso y muy diverso que
autogestionado todo por nosotros y todo desde la Fundación y con profesores de la Fundación. Jesús, 2 minutos, ¿vale? Perfecto. Bien, el nuevo departamento pues, se va a encargar de todo lo que es el marketing, las redes sociales, toda la experiencia digital. Vamos a crear, vamos a intentar adscribir a todos los centros al programa europeo de Selfie. Vamos a hacer un análisis competencial de la digital docente. Vamos a crear planes de formación dirigidos para que el profesorado consiga esa adaptación, y nuestra estrella del departamento es este plan competencial digital del alumnado que vamos a desarrollar en 2 fases. Una primera fase que va a empezar en el segundo trimestre, desde tercero a sexto de primaria, como para dotar de esa formación digital al alumnado. Igual que de nuestros centros, queremos que cuando terminan en nuestros centros saquen un nivel lingüístico, un B2 en inglés, pues puedan sacar también un nivel digital equivalente al B2, C1, todos los alumnos. Y una segunda fase será durante los cursos de primero a cuarto de la ESO, pues que pondremos colofón a este plan de digitalización del alumnado, porque, como decía Juan José, los alumnos llegan a primero de la ESO y pues les cuesta mucho el meterse en el mundo digital, controlan todo lo que son determinados aspectos digitales, pero lo que es elementos de gestión de documentos, gestión de información, pues están un poco más limitados, ¿no? También queremos formar a las familias en esta digitalización, porque para ellos también les crea mucha angustia, ¿no? Seguimos el modelo que ha implementado la patronal nuestra, que es Escuelas Católicas, en 2 modelos europeos, el DISCOM Edu para los profesores y para los alumnos, y el DISCOM Org para las instituciones y centros. Y el programa intensivo formativo, fijaros, talleres formativos, grupos de trabajo voluntario, que está todo realizado por personal interno de nuestra fundación. Hemos creado 31 talleres formativos que recogen los 6 ejes que nosotros nos marcamos en nuestro departamento como prioritarios: ejes tecnológicos, eje metodológicos, eje emocional, de tutoría, de relación con las familias, idiomático, ¿no? Y el pastoral propio de nuestros centros. Son 31 talleres impartidos por 31 profesores de la Fundación, y os tengo que decir que a día de hoy, que cerramos el viernes pasado la inscripción, tenemos 675 inscritos a 30 talleres que han salido, que se desarrollarán a lo largo del segundo y tercer trimestre del año 21, en modalidad presencial y en modalidad online. Grupos de trabajo que ponemos en contacto a profesores de diferentes centros para que, eligiendo ellos un tema de su interés, pues desarrollen mejoras, desarrollen material, desarrollen alguna actividad de impacto que se pueda utilizar en los centros. Y termino dando las gracias a, bueno, esto es lo que opinan los profesores de este nuevo modelo, ¿no? Es interesante, enriquecedor, entretenido. Y me gustaría terminar agradeciendo sobre todo a los que son los verdaderos héroes de todo esto, que son nuestros alumnos. Están dando una lección de civismo, están dando una lección de compromiso social, nos están dando una lección tremenda a todos, porque aceptan las normas. Tú los ves a niños desde los 3 años hasta los 18, todos respetando las filas, las entradas, salidas, la mascarilla, el no relacionarse, el no abrazarse, el no poder jugar a juegos que para ellos son fundamentales, que nos están dando una lección tremenda. Y para aquí quiero dar este aplauso enorme a todos los alumnos de todos los centros docentes de España, porque están dejando el listón muy, muy alto. Ojalá todos nos pudiéramos compartir como están compartiendo ellos. Y nada, pues daros las gracias, y para cualquier cosa que queráis, ahí tenéis mi correo electrónico por si os interesa profundizar en alguno de los aspectos que hemos tratado. Muchas gracias. Gracias a ti, por supuesto, Jesús, y impresionante vuestro trabajo. También, claro, en cuanto has dicho que sois casi 7.000 alumnos, es una realidad diferente, pero vamos, de todas maneras, todo lo que nos has enseñado es una gran labor. Me han gustado mucho cómo has definido los diferentes tiempos: emergencia educativa, indignación, calma, descanso activo, y tan activo dirán algunos, por supuesto,
incertidumbre y una normalidad peculiar, que esperemos que todo vaya un poquito a mejor y deje de ser peculiar o por lo menos que no retrocedamos. Yo no sé, he estado pensando así, dándole vueltas a la cabeza, no sé si es peor la incertidumbre que la indignación incluso, pero bueno, ahí lo dejamos. Y me he quedado con algunas frases que me han parecido muy buenas. La de la Madre Teresa de Calcuta, por supuesto, que se pueden hacer cosas pequeñas con amor. Yo creo que esas cosas pequeñas, en cuanto pones amor, ya empiezan a ser grandes, y es lo que nos define a los maestros y a los profesores, ¿no? La vocación, creo yo. Y por último, aparte de este último aplauso que das a los alumnos, que estoy totalmente de acuerdo contigo, que es un ejemplo, me ha gustado también que se ha hecho en algún momento también durante estas jornadas, pero el incluir a todos. O sea, ha sido un trabajo impresionante, han sido tus palabras, del profesorado, del alumnado y también de las familias. En eso estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿eh? Bueno, pues muchas gracias. De nada, a ti por participar. Pasamos a la ponencia de Francisco José García Galán. Buenos días a todos y es un placer estar aquí con vosotros y compartir pues, el trabajo que hemos hecho durante mucho tiempo y daros las gracias a vosotros por permitir que lo podamos compartir también. Para ir deprisa, comparto primero mi escritorio y os voy contando mientras tanto. Mi centro es el Colegio Escultor Alberto Sánchez del Polígono. En el Polígono de Toledo hay 5 centros, el nuestro es uno de ellos. Somos 500 alumnos y 21 grupos tenemos en este momento. Es un centro que ha pasado de, por ejemplo, hace unos años cuando yo estaba en la delegación, tuvimos que reformar las zonas para que fuesen alumnos a este centro, porque se ofertaban 48 plazas de 3 años y lo pedían 3, 4, 7 como mucho, porque era un colegio donde iban la mayor parte de los alumnos de etnia gitana del barrio, porque iban muchos musulmanes y otro tipo de familias no lo quería. Ahora han construido viviendas alrededor, viviendas de clase media y está variando totalmente y pasamos de seguir ofertando 48 plazas y tener 120 solicitudes. Pero hay una gran diversidad dentro del alumnado, gente que tiene posibles y también padres que no tienen posibles y bastantes a los que la crisis les ha afectado bastante. Sobre todo en su poder económico. Mirad, lo primero, el punto de partida que teníamos. Al principio vimos, pues esto se nos planteó delante como un camino lleno de baches, de curvas y que no sabíamos a dónde teníamos que ir, pero que había que dar una respuesta correcta y rápida. Fue totalmente imprevisto, de un día para otro, como han comentado los compañeros, los libros se quedaron allí. Esto hace una idea de cómo puede ser, los libros se quedaron en el centro, pensamos repartirlos, no quisimos repartirlos al día siguiente, el viernes, porque no queríamos juntar a 700 personas en la puerta del colegio para coger los libros, pensamos hacerlo ordenadamente el lunes, pero como cerramos no se pudo. Otro punto de partida importante era que gran parte del profesorado de nuestro centro carecía de conocimientos informáticos necesarios para una enseñanza a distancia. Es que había profesores que una semana antes me preguntaban que cómo podían copiar una foto y ahora íbamos a tener que dar clases a distancia utilizando estos medios. También pasaba que los ordenadores del centro estaban totalmente anticuados y que debíamos utilizar nuestros personales. En gran cantidad de ocasiones, los ordenadores personales en nuestras casas lo estaban utilizando nuestros hijos, con lo que los horarios eran muy variados y no disponíamos de un horario común. En las familias también había falta de equipo, falta de red, compartir un equipo que había entre varios hermanos, los padres, que incluso muchos estaban trabajando. Y lo que han apuntado otros compañeros, todo esto representaba una especial dificultad para el alumnado con dificultades de aprendizaje. Pues lo primero que nos planteamos fue la necesidad de dar una respuesta rápida. Al ver la situación, el primer día, ese viernes, entre el jueves por la tarde, noche y el viernes, empezamos a decidir qué hacíamos. Lo primero fue pensar, vamos a darnos un tiempo para poder prepararnos. Entonces, decidimos dedicar 2 semanas, las 2 primeras semanas, a consolidación de aprendizajes. En cada nivel se pusieron de acuerdo los profesores y vieron aquellos contenidos de la primera y la segunda evaluación que era necesario consolidar y prepararon una batería de actividades, de explicaciones
y se las enviamos a los chicos. En esas 2 semanas, pues nos dio tiempo, o era el tiempo que teníamos para preparar una herramienta que queríamos que fuera única, luego lo comento, y elegimos un blog de centro, y en esas 2 semanas teníamos que aprender cómo funcionar y poder enseñárselo también a los padres cómo funcionar. Y la otra gran decisión que pensamos que debíamos tomar y tomamos era establecer un sistema eficaz de comunicación con las familias, porque si preparábamos muchas cosas, pero si no teníamos una comunicación bidireccional y continua con las familias, pues pensábamos que no íbamos a conseguir nada. Elegimos un blog, ¿por qué? Andrés lo ha comentado al principio también. Un blog porque era fácil de aprender y de usar tanto por los maestros como por las familias. Teníamos 2 semanas para aprenderlo. Permitía un acceso cuando se pueda, por lo que os comentaba antes. Si un profesor tenía a sus hijos utilizando su ordenador personal, a lo mejor se podía conectar a partir de las 10 de la noche y poner los ejercicios. Lo mismo una familia. Entonces, permitía acceder cuando se pudiera. Tiene un fácil seguimiento. Había familias que no tienen PC, ni tableta, ni wifi en su casa y al principio estuvieron siguiéndolo con un móvil. Y lo que nos parecía también muy importante, permite un único punto de acceso a todas las familias y para todas las materias. Queríamos huir de que un profesor les mandase su tarea por Meet, otro por correo electrónico, otro por Teams, otro por... un punto de entrada para todas las familias y desde ahí bifurcaciones. Luego os comento algunos de los apartados. ¿Cómo implantamos el blog? Mirad, el blog pusimos, era un blog de centro con una única dirección, que es esa que está ahí arriba que veis, y por ahí entraba todo el mundo. Cuando ya entraban, cada uno se bifurcaba a su grupo clase, bueno, su nivel, 3 años, 4 años. Luego hay otros apartados, uno que hemos metido ahora del comedor escolar, pero también teníamos otro del COVID, donde las familias, esa parte, ese blog asociado al general, tiene un correo electrónico donde las familias nos hacen consultas sobre ese tema. También la atención a la diversidad, con el blog del equipo de orientación y apoyo a través del que atendían, con otras medidas, por supuesto, y la comunidad de éxito educativo, que es una acción que se realizó en el barrio del Polígono y que se atendían a los alumnos con necesidades educativas conjuntamente. Y también pusimos un apartado que es nuestras historias, donde contábamos pues cómo lo estábamos viviendo, cosas positivas, para intentar cuidar mucho lo que eran los aspectos emocionales. Aprendimos, como os decía, su funcionamiento durante las 2 primeras semanas. Lo aprendíamos a través de tutoriales. Las personas que teníamos algún conocimiento de informática, pues hacíamos tutoriales y los repartíamos por el WhatsApp del centro y íbamos aprendiendo. Luego ya, cuando ya pudimos utilizar Teams y al principio Meet y todos estos, hacíamos videoconferencias entre los profesores y nos íbamos dando esas clases de cómo podíamos funcionar. La verdad es que se realizó un gran esfuerzo por parte del profesorado y es algo de los que nos sentimos muy, muy orgullosos, cómo fuimos todos capaces de adaptarnos a esta situación y poder dar una enseñanza dentro de la normalidad. Vimos también que tenía una gran aceptación por las familias porque nos lo comunicaban por el propio blog y también por correo electrónico. Sigo, que siento ir tan deprisa. ¿Cómo trabajábamos en el blog? Primero, siempre buscábamos tener un planteamiento común y que todo fuese común para todos los niveles dentro de las diferencias que podía tener uno. Hicimos una periodicidad de las actividades de cada materia en primaria. Por ejemplo, decidimos que en primaria, en matemáticas y lengua, hubiese actividades todos los días. Que en ciencias sociales, naturales e inglés, hubiese actividades 2 días a la semana. Y en el resto de materias, plástica, educación física, religión, valores, música, había actividades 1 día a la semana. De modo que la suma de las actividades no supusiera más de 2 o 3 horas diarias. 2 horas para los grupos más pequeños y 3 horas para los niveles más grandes, porque no queríamos sobrecargar. Bastante tenían ya con la situación que estaban viviendo en cada sitio. Todas las actividades iban siempre acompañadas de instrucciones y explicaciones y, como os decía, cuidando mucho siempre los aspectos emocionales. Al día siguiente de cada actividad
pues se subían las soluciones. Y también, por supuesto, como han comentado compañeros, pues había actividades evaluables, que establecimos también qué tipo, se basaba mucho en trabajos, algunos eran tipo examen también, a través de formularios y demás, y también establecimos una periodicidad. En lengua y matemáticas hay una actividad evaluable a la semana, en naturales, sociales e inglés una quincenal, y el resto eran quincenal o incluso cada 3 semanas según vieran conveniente los profesores. El procedimiento que seguíamos, igual, un procedimiento claro. El viernes, el tutor o tutora subía al blog una plantilla donde se iban a colocar las actividades y la dejaba como borrador. Y en esa ponía las actividades que iba a proponer a los alumnos durante la semana siguiente. Durante el fin de semana, los especialistas de ese que impartían docencia en ese grupo, pues lo completaban y el domingo por la noche el tutor lo publicaba. Y así ya tenían toda la semana para que las familias se pudieran organizar. Y luego cada día se recordaba el trabajo diario que había y se iban poniendo las soluciones y todo eso. En el blog, pues no solo con el blog, sino como os decía, fuimos poco a poco abriendo las posibilidades y haciendo más cosas. Lo primero que teníamos siempre presente era cuidar los aspectos emocionales. En Semana Santa, cuando ya era la tercera, cuarta semana, pues viendo los comentarios que nos hacían, lo que estaban sufriendo familias, alumnos, pues hicimos un vídeo que se llamaba Ahora toca ser feliz, que hicimos todos los profesores del centro y se lo enviamos a todas las familias y era pues decirles, a pesar de la distancia, estamos aquí y seguimos siendo todos como una gran familia. Nos llamaron, pues, los padres, nos llamaban chicos llorando, que les había emocionado un montón. Según nos decían en inspección, había sido el primero, luego el primer centro que lo hizo, luego se hicieron varios, pero da igual el primero o el último. El caso es que sirvió para conectar con todos y decir, estamos aquí. Y luego también comunicaciones frecuentes y comunicados institucionales que hacíamos desde el centro, pues, tranquilizando sobre todo a la familia. Por parte del profesorado, aprendizaje continuo, a través de tutoriales. Tenemos montones de tutoriales de cómo funcionar y sin horarios. Había profesores que nos consultaban cosas a las 7 de la mañana, aunque luego les respondíamos a partir de las 9, y otros que, según sus posibilidades, pues a lo mejor eran las 12 de la noche y estaban consultando algo a algún profesor que tenía algún conocimiento informático. Y luego reuniones continuas por Teams de todo el equipo. Intensificación, sí, voy deprisa. Un minuto o dos, ¿vale? Intensificación de las comunicaciones con las familias y el alumnado. Se repartieron los libros por Protección Civil, a través de Protección Civil a todas las familias. Se dedicó una atención muy especial al alumnado con dificultades. Se repartieron las tabletas que nos dejó la consejería. Y en quinto era diferente porque teníamos el programa Carmenta, como habéis comentado varios. Este año lo tenemos también en sexto, funciona muy bien. Y estamos planteándonos a empezar el año que viene desde tercero de primaria, que es donde se puede empezar. El otro punto importante que decidimos al principio era cómo nos íbamos a comunicar con las familias. Era un aspecto muy importante y queríamos que fuera continuo y bidireccional. Oficialmente teníamos que hacerlo por papás, pero vimos que solo lo utilizaba un 20%. Necesitábamos un medio rápido y que llegase a todas las familias. Pues a través del AMPA. En cada grupo de clase hay una madre responsable. Entonces, si era algo institucional, yo se lo mandaba a la presidenta del AMPA, esa se lo repartía a sus madres responsables y cada una a las madres, digo madres porque son casi todas madres, el nivel, las madres de su nivel. Y si era una comunicación del grupo, pues la profesora o profesor se ponía en contacto con esa madre, le enviaba lo que fuese, el comunicado y se repartía. En 5 minutos lo sabía todo el centro y teníamos la seguridad que todo el mundo lo utilizaba. Si eran comunicaciones privadas, pues a través del teléfono y correos electrónicos sin horas y correos electrónicos que creamos uno para cada grupo clase. Y así terminamos el curso. El verano fue, como han compartido los compañeros anteriores, un tiempo muy difícil. Sentimos mucha soledad. Pedíamos pues que desde educación y sanidad, ya no desde la comunidad, sino a nivel nacional, tener una información más detallada, algo, saber lo que hacer. Yo oía decir, se está creando un responsable de COVID en los centros y es muy importante.
Yo decía, si en mi centro soy yo y yo qué sé, si no sé qué es lo que tengo que hacer. Y nos ayudamos mucho unos equipos directivos y otros. Y eso fue muy, muy importante para mí y yo creo que para todos nosotros. El curso 2021, pues como han planteado los compañeros, al principio es entendible, pero nos afectó mucho. Hubo cambios continuos de normativa que no sabíamos qué hacer. Hemos hecho entradas diferentes, sectores, circulaciones independientes. En ningún momento los alumnos de un grupo se mezclan con los de otro. Y los tutores imparten el máximo de materias. Si uno tiene la especialidad de inglés y educación física, pues imparte las troncales, plástica, valores, educación física, inglés, todo para que sea menor el número de profesores que entran a cada grupo. Seguimos utilizando el blog, tanto en presencia como para alumnado confinado, que este es un problema cuando se confinan en una clase algunos alumnos. Claro, si el profesor o profesora está con el otro grupo, ¿cuándo les atiende? En su casa por la tarde, en su horario personal también. Estamos planteando que hacer una atención por nivel y las horas que dedicábamos anteriormente en el tiempo ordinario a apoyar a grupos, pues que se dediquen ahora a hacer eso para que no suponga un trabajo. Porque el cuidado de los aspectos emocionales, también pensamos que hay que cuidar mucho los aspectos emocionales del profesorado. Seguimos utilizando el blog, como decía, estamos aprendiendo en la plataforma Educamos y creando aulas virtuales, la formación continua del profesorado, seguimos haciendo videoconferencias con el alumnado y con familias en general cuando es necesario. Y esto es importante. Hay familias que manifiestan, bastantes familias que manifiestan más temor al contagio que las dificultades de la enseñanza. Cuando estábamos confinados era siempre, no van a aprender menos, y ahora es el miedo al contagio. Y lo que han dicho todos, se está cumpliendo a rajatabla el plan de contingencia por parte de toda la comunidad. Estamos contentísimos. A mejorar, que se hubiera preparado antes, durante el confinamiento, tener esas instrucciones que pedíamos para principio de curso. Que tengamos mejores competencias todos digitales, que la normativa estuviera mucho más detallada, hecha por expertos y, como decía, creo que era Juanjo, positivo. Nos sentimos orgullosos y, sobre todo, que esto pensamos que va a suponer un cambio y un avance muy importante en la educación y que adelante, que esto es una situación que nos ha venido y la respuesta de los alumnos, de las familias y del profesorado. A nosotros no nos están aplaudiendo, pero si hace falta, nos aplaudimos nosotros mismos. El aplauso lo podemos tener en el corazón, porque la labor que se está haciendo, que se ha estado haciendo y que se está haciendo es asombrosa, necesaria para la educación y debemos y podemos sentirnos muy orgullosos de ella. Y muchas gracias, siento haber ido tan deprisa, me había puesto el cronómetro, me había cronometrado y había tardado menos, pero ahora yo no sé qué pasa, que el tiempo se dispara. Lo siento, muchas gracias por escuchar y intentaré ser más breve dentro de lo posible. Voy a dejar de compartir. Gracias a ti, Francisco José. Es difícil ser breve, es que 12 minutos o 15 dan para muy poco, pero bueno. Yo lo que estoy viendo es que prácticamente, fíjate, se han pasado ponentes de diferentes niveles, y sin embargo coincidimos en muchas cosas todos, ¿eh? Sí. En la labor que hemos puesto, en el aplauso a los alumnos, en tener que compartir las cosas, por supuesto, que has hablado de compartir las familias, sí, y como decían los ponentes ayer, y nosotros tenemos que compartir. Siempre me viene a la memoria mi compañero Ricardo Fernández de la universidad, un portento, una maravilla, que cualquier mensaje que escribe a todo el mundo, alumnos, a profesores, siempre su frase final es seguimos compartiendo. Es algo que yo creo que no debemos olvidar. Y también otra frase, otra palabrita que sale mucho, ¿no? Feliz. Tú también has dicho, ahora toca ser feliz. Estupendo, me parece que son cosas que sí que tenemos que tener en cuenta todos. Yo no me enrollo, que si no le quito tiempo al siguiente ponente, que es el último. Le toca a Víctor Manuel Muñoz. Adelante. Muy bien, pues buenos días a todos. Gracias por invitarme a participar en esta reunión, en esta mesa para compartir nuestra experiencia de directores. Yo soy un ponente un poco atípico, vamos, ahora mismo de los que han aparecido. He sido director durante 4 años en el Centro de Adultos de Seseña. Además, he sido director en los años en los cuales, por decirlo de alguna manera, pusimos el centro a funcionar. Se inicia en el 2015 la andadura del centro
Y de alguna forma, pues al margen de que los centros de adultos son, entiendo yo, unos grandes desconocidos en el sistema educativo, los primeros años de un centro de adultos de puesta en funcionamiento pues son unos años bastante o muy especiales y muy de alguna manera muy dinámicos, ¿no? Fundamentalmente, el hecho de participar aquí también es que aunque ahora mismo no haya vivido la situación del confinamiento, ahora mismo estoy en mi centro de destino, que es el destino definitivo, que es el IES Carlos III de Toledo. En un centro de adultos se vive prácticamente en un estado de confinamiento continuo. Vivimos con la situación del COVID-19 continuamente, porque el alumnado, la asistencia al alumnado, en concreto en algunas enseñanzas, las de distancia o semipresencialidad, pero bueno, en la mayoría, aun siendo presenciales, bueno, pues hay una labor de un poco de comunicación continua con el alumnado, que no es siempre presencial, porque bueno, la realidad del mundo de los adultos pues no tiene nada que ver con la realidad de los centros educativos, en los que la asistencia es obligatoria, y bueno, pues el alumnado tiene como profesión ser alumnos, estudiar, y sin embargo los adultos pues tienen otras obligaciones que les hacen que el día a día sea difícil de un poco de compaginar con el estudio. Desde el inicio del centro, desde el inicio de la puesta en funcionamiento del centro, de alguna manera nos planteamos que teníamos que contactar con los alumnos de manera online, y porque constantemente teníamos el reto, la espada de Damocles del abandono y de la mejora del éxito escolar para conseguir los objetivos. ¿Qué nos planteamos en estos 4 años? Pues inicialmente consolidar un poco las enseñanzas, la oferta de enseñanzas. En esta diapositiva un poco se ve que prácticamente duplicamos las enseñanzas y el número de alumnos o el alumnado matriculado en el centro. En esos 3 años iniciales, un poco, que es cuando empezamos a analizar todo lo que llevamos, aunque lo íbamos haciendo anualmente, pues vemos que de alguna manera no todos los alumnos, hay un porcentaje de abandono bastante considerable, pero que en los 3 primeros años, por el trabajo de alguna manera de contacto continuo con ellos, pues lo hemos ido mejorando, y de alguna forma, bueno, pues se refleja en esta gráfica, ¿no? Prácticamente duplicamos el alumno que se presenta de todos los que se matriculan. Sí que es cierto que luego, una vez que se presentan, aquí no todos son éxitos, a pesar de que la diapositiva sea la mejora en el éxito escolar. Y sí que es cierto que, bueno, que el alumnado que aprueba, una vez presentado, pues varía, aunque se mantenía más o menos en una franja estable entre el 60 y pico y casi el 80%. Probablemente en el primer curso, en el 15-16, pues el resultado tan grande fue porque el volumen fue muy pequeño, el volumen de alumnos presentados. Entonces, si compaginamos las 2 diapositivas anteriores, la de alumno presentado y de los que se presentan, los que aprueban, pues en el global, es decir, de todos los que teníamos matriculados, sí que se consiguió en los primeros años ese porcentaje que aparece en esta diapositiva, es decir, cerca del 50% de nuestro alumno matriculado aprueba. Que bueno, que si lo comparamos con los centros educativos presenciales, pues la verdad es que un centro educativo de secundaria, pues estos resultados no son comparables. En mi centro, ahora mismo en el que estoy trabajando, en el IES Carlos III, bueno, pues se presentan casi todos, el abandono escolar es mucho menor, pero al final los resultados al final se mueven en torno al 70, el 80, el 90% en mi centro en concreto. En secundaria andará, creo que recordar que anda en la región en torno al 75% o el 70%. En el centro en el que trabajo yo ahora es un poco superior, en torno al 90%. Entonces, ¿qué hacemos o qué es lo que nos planteamos? Pues nos planteamos, por decirlo de alguna manera, una propuesta en la que intentásemos integrar un poco más, a través de un proyecto, los contenidos de las materias. Pilotamos sobre una materia inicialmente, que era el ámbito científico-tecnológico, y de esa manera, y basándonos en el modelo semipresencial, que vendría a ser el equivalente a lo que tenemos ahora en los centros educativos presenciales, pues planteamos el realizar un proyecto que verse pues sobre en el que se trate un tema de interés general para los adultos. Entonces, en vez de ver los contenidos bloque a bloque o tema a tema, pues de alguna manera planteamos un proyecto en el cual vamos a ir integrando esos contenidos en ese proyecto. Y el tema planteado o el proyecto planteado fue
un viaje de fin de curso. Y a partir de ese planteamiento, pues lo que hacemos es ligar los distintos temas, trigonometría, materiales, genética, probabilidad, movimientos y fuerzas y trabajo y potencia, que eran los temas que correspondían a ese módulo, al módulo de cuarto de la ESO para el segundo un cuatrimestre, porque las enseñanzas en adultos son cuatrimestrales, pues de alguna manera intentar ligar el viaje de fin de curso con ese proyecto. En concreto, en esta diapositiva hay un ejemplo de lo que es el tema de trigonometría. Y entonces, bueno, si nos planteamos hacer un vuelo, un viaje, pues íbamos a volar y de alguna manera pues íbamos a realizar un despegue de un avión o íbamos a viajar en un coche y siempre tendríamos que jugar con esas razones, con las razones trigonométricas, ¿no? El seno, el coseno, a la hora del despegue del avión, pues en el aeropuerto de Barajas se va a enfrentar a la Sierra de Guadarrama, nada más iniciar el despegue, con lo cual ahí teníamos una relación trigonométrica. Estábamos de alguna manera ligando lo que era el proyecto que les planteábamos con los temas que teníamos que ver como temario. Era una forma de hacerlo, por decirlo de alguna manera, es lo que está en esta diapositiva, ligarlo más a procedimientos, integrarlo más con la realidad, situar al alumnado en un papel más activo en el aula para intentar reducir ese abandono y luego dentro de los que se presentan el que luego fracasen. Y luego, por otra parte, pues fomentar un poco la participación, la cooperación. Se planteaba como un trabajo en grupo inicialmente, aunque luego cada alumno terminaba presentando su proyecto final. Un poco la investigación, tenían que hacer una labor de investigación, no únicamente tomar apuntes en clase y luego demostrar sus conocimientos en un examen. Y bueno, y el resolver un poco problemas reales. Los resultados, que al final es un poco lo importante, la semipresencialidad, que sería un poco el equivalente al modelo que tenemos ahora en los centros educativos, pues de alguna manera en estos 4 años, en los últimos, que es cuando empezamos a aplicar esta metodología, pues sí que pudimos apreciar cierta mejora en los resultados y en esta gráfica se aprecian los resultados del ámbito científico-tecnológico, que fue el ámbito sobre el que pilotó inicialmente este proyecto. Bueno, pues un poco el devenir de los resultados en el segundo cuatrimestre del curso que terminaba en 2018 y en el primer cuatrimestre del curso que terminaba en el 2019. Entonces, bueno, pues de alguna forma se puede ver que sí que hay una mejora en los resultados del alumnado, que el planteamiento era voluntario, así lo estipulaba la normativa. Entonces hubo alumnado que lo hizo de esta manera y otros alumnos que no, que eligieron el sistema un poco que se articula en adultos, que es, bueno, pues preparar para realizar un examen, aunque hay unas tareas que completan la calificación del examen. Y aquí se aprecia que, bueno, que sobre la media del nivel de cuarto y sobre la media del ámbito científico-tecnológico, sin hacer este proyecto, pues los resultados son... Aquí estaría un poco la demostración de cómo lo hacíamos. Trabajamos en modo aula virtual. Este es el aula en la que trabajábamos. Bueno, aquí están todas las clases en las que lo estuvimos haciendo, fundamentalmente un poco para que veáis un poco cómo se trabaja en el modo. En concreto fue el ámbito científico-tecnológico de cuarto en el segundo cuatrimestre, cuando se realizó. Y bueno, la comunicación en Edmodo es un aula, ayer lo comentaba en la ponencia sobre prácticas en el aula, de alguna manera es muy sencillita de manejar, y sobre este muro, por decirlo de alguna manera, se vierte lo que serían el trabajo que vamos haciendo, las tareas que realizamos. Se puede hacer una valoración o un análisis rápido de la tarea que tienen los alumnos pendientes, haciendo un filtro por asignaciones, que serían, bueno, pues aquí examen ordinario, el proyecto, tarea de cuarto de la ESO, el tope de entrega para el 30 de mayo, con las entregas que se han realizado. Y bueno, aquí aparecerían pues los alumnos que han sido calificados y los alumnos que lo han presentado. Y quería un poco mostrar brevemente, por hablar un poquito, voy por 10 minutos, me quedan un par de ellos nada más, pues el trabajo que se hizo. Está hecho con Prezi, es decir, ya no solo manejamos
alumnos de adultos con 40 y tantos años o 50 y tantos y de alguna manera, bueno, pues trabajando en semipresencialidad, atendiendo un poco a sus obligaciones familiares que son duras en una zona como Seseña. Coincidíamos, decía Juanjo, el director de Las Salinas, que hemos compartido centro, 4 años hemos compartido allí el centro y la verdad es que ha sido un placer trabajar con Juanjo esos 4 años. Y bueno, pues el trabajo de los alumnos pues se refleja un poco en que no solo son contenidos propios de la materia, sino que nos vamos a otro tipo de contenidos más relacionados, por ejemplo, con la competencia digital o con las competencias, desarrollar las competencias aprender a aprender, la competencia de la iniciativa y el sentido del emprendimiento. Bueno, pues que la verdad es que con este tipo de planteamientos se fomenta mucho más o se trabaja mucho más que con otro tipo de modelo. Y que nosotros lo hacíamos pues un poco pues porque vivíamos, por decirlo de alguna manera, en tiempos en un centro de adultos. Yo creo que se vive fundamentalmente en tiempos de pandemia continua un poco por las circunstancias del alumnado. Y me queda un minuto hablar un poco ahora soy profesor tengo plaza en el Carlos III. Estamos en el modelo semipresencial y sí que quería comentar un par de pinceladas de él, aunque sí que es cierto, como han comentado antes los directores, que bueno, igual que el de distancia, hay un trabajo muy, muy, muy grande detrás de poner a funcionar todas las aulas virtuales y en el modelo semipresencial o en el de distancia, pero sí que es cierto que por otra parte sí que presenta grandes ventajas y un poco ahí es donde deberíamos de alguna manera intentar el llevarlo y el perpetuarlo para el futuro, ¿no? En la medida de las posibilidades de cada centro, que también es cierto que cada centro es un poco un mundo. En mi experiencia personal, ¿no? Las conductas contrarias, es decir, tercero de la ESO, grupos de 30 a 33, el curso pasado, este año son de 15 alumnos. El trabajo con los 15 alumnos que tengo en clase, en cuanto a trabajo con ellos, comparándolo con los de los 30, es infinitamente muchísimo más fácil de llevar porque no tengo ningún problema con ellos de convivencia. El año pasado tenía cierto complejo, por decirlo de alguna manera, de estar con los chicos a voces hasta hacerte oír en aulas pequeñas, grupos tan numerosos. Eso te facilita el trabajo con los que están online. Si reduzco los problemas con los 15 que tengo, me quedo en 6 o 7 por traducirlo a un número, ¿no? Y si le sumo los 15 que tengo al otro lado de la videoconferencia, pues al final estoy hablando de grupos de 20 y tantos alumnos en lo que es funcionamiento, con lo cual, bueno, yo creo que en principio es positivo ese modelo en cuanto a que al final los contenidos que estás impartiendo, la clase, la dinámica de la clase es mucho mejor, más positiva que cuando estaban los 30 en clase. Y se traduce también en resultados. Los resultados académicos, ya prácticamente estamos a una semana de hacer la primera evaluación, pues los resultados académicos, comparando con el primer trimestre de las mismas materias, de los mismos niveles del curso pasado, pues siendo un avance, queda un poco rematar la evaluación, pero siendo un avance van a ser claramente superiores en modelo presencial y habiendo hecho un trabajo ingente y los primeros días con muchas dificultades hasta que todo se puso a funcionar. Y bueno, por terminar, pues es un poco el extraer las ideas de todo lo expuesto, ¿no? Que sí que lo que tenemos en este momento, quizá deberíamos sacar o tenemos que focalizarlo en lo positivo, porque sí que es cierto que el modelo que estamos viviendo en la actualidad tiene muchos elementos positivos y quizá lo debamos focalizar en el positivo, porque nos puede llevar un poco hacia el futuro, a llevarlo hacia esas fortalezas que tiene este modelo o lo positivo que se tiene en él, ¿no? Y la cita ahí de Nadia Calviño, que también la comenté ayer, bueno, pues que en estos meses hemos avanzado en digitalización más que los últimos años, aunque también dice que hay tareas pendientes como las carencias en el sistema educativo, pero yo creo que ha sido un buen trabajo el que hemos realizado y en el futuro todo lo positivo nos va a ayudar mucho y probablemente nos ayude a mejorar de una forma por algo que en principio lo asociamos a algo negativo, como es la pandemia, pues nos haga en un futuro no muy lejano el haber cogido todo lo positivo de esta situación. Bueno, pues nada, agradecer a la organización de las ponencias la oportunidad que me habéis dado para realizar la exposición. Bueno, pues muchísimas gracias a ti, Víctor Manuel, y a todos los ponentes. Y bueno, lo que sí se ve es eso, que todo el mundo intentamos buscar siempre el lado positivo y es
Eso es estupendo, porque claro, cuando he visto tu proyecto de viaje fin de curso, pues me ha venido a la memoria cuántos viajes fin de cursos habrán tenido que suspender en primaria, el de sexto, en cuarto de la ESO, en bachillerato, y lo que decíamos antes, y sin embargo el alumnado lo ha aceptado y nada, no ha habido protestas, estupendo, ¿no? El proyecto, pues el proyecto estupendo. Tu proyecto de viaje de fin de curso porque sale más barato, se van más lejos, o sea, yo lo veo genial, ¿no? También, fijaos, yo ya meto mi propia experiencia, mi grupo de teatro, que tengo un grupito de teatro y teníamos la obra de teatro el 18 de marzo, fijaos. El 18 de marzo la teníamos y bueno, con todo preparado, vestuario comprado, se tuvo que suspender y vuelvo a repetir. Y el alumnado, un comportamiento genial, exquisito. Y bueno, por acabar, como bien ha dicho Víctor Manuel en varias ocasiones, vamos a ver el aspecto positivo. Estamos mucho más preparados tecnológicamente. Veo unas presentaciones preciosas de todos vosotros, que os tengo que dar la enhorabuena. Unas presentaciones llamativas, utilizando Powtoon, Prezi, emails. Ya casi el PowerPoint, ya como se suele llamar, el PowerPoint, lo estamos dejando casi de lado y todo, ¿no? Y me parece estupendo. E incluso más, si hablamos de las familias, incluso de los docentes, la utilización del papás famoso que nos utilizaba. Yo siempre he abogado no porque fuera obligatorio esa comunicación con papás, pero sí que se aumentara y afortunadamente yo creo que lo estamos consiguiendo. Bueno, no quiero enrollarme más, nos hemos metido en 9 minutos de descanso, pero aún así creo que aunque nos quedemos sin descanso, como esto online, cada uno puede tomarse el descanso cuando le apetezca, creo prudente y conveniente el dejar un turno de preguntas, porque han salido cosas muy llamativas, muy interesantes. Entonces, abro un turno de preguntas. Por favor, si tecleáis o cliqueáis, en la manita, pues yo veo el orden y voy lanzando las preguntas al ponente que me digáis. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por estas jornadas, que me parecen con muy buenas ideas, que aportan mucho en momentos complicados. Y especialmente me identifico con esta última porque a pesar de haber estado muchísimos años dando clase en un instituto de secundaria, alumnos de secundaria y de bachillerato, pues desde hace unos años estoy en un centro de adultos en Albacete. Y bueno, me ha parecido muy interesante todo lo que ha contado y ya me gustaría ponerme en contacto con él. Creo que ya tenía referencias, pero bueno, pues muy buenas ideas para poder llevar a cabo también en nuestro centro de adultos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti. ¿Alguna pregunta, aclaración o algo que queréis decir? María del Rocío, parece que está María del Rocío con la mano. Sí, yo simplemente hemos hablado mucho de comunicación con las familias. Alguien habló de un desvío de teléfonos, sin ser concreto fue, a ver si lo encuentro, pues el primer participante, Juan José Martínez. Y quisiera saber, porque mi pregunta va dirigida a todos un poco en general, si alguno ha podido comunicar con la familia, si hay alguna manera de tener teléfonos, digamos que los profesores desde nuestra casa nos podamos comunicar con las familias por teléfono sin tener que comprometer nuestros números personales. Más bien como compartir, pues si alguien tiene ese método sin tener que poner el número desconocido. Y ya está, solo por si nos podían aportar esa visión, si esa experiencia la han tenido. Contesto yo, si no. Mira, sí. En mi centro ese es un problema que, bueno, yo creo que tenemos todos. Claro, das tu número de teléfono. Entonces, por eso lo que hacemos nosotros, lo que hemos hecho era a través del correo electrónico. A través del correo electrónico nos plantean las dudas y se les contesta por el correo electrónico. Cada grupo, clase, tiene un correo electrónico. La única que tiene el teléfono de la profesora es la madre responsable. Y si es un nivel más alto, a través de la madre responsable se transmite. Y cuando ya es necesario esa comunicación, en principio lo hacían los profesores a través llamando a través de número oculto, y ahora como lo estamos resolviendo es a través de Microsoft Teams. Haces una videoconferencia o una videollamada con la familia sin ningún problema.
las reuniones de padres, por ejemplo, las tutorías de padres las hacemos así y no hay ningún problema. Bueno, soy Juanjo de Las Salinas. Bueno, es verdad que nosotros durante el confinamiento teníamos 2 móviles o 3 móviles y los cogieron los administrativos del instituto, se lo llevaron a casa y canalizamos gran parte de las llamadas a través de ellos y demás. Es cierto, por otro lado, que disponíamos de una plataforma propia en la que las familias estaban muy familiarizadas y dentro de esa plataforma era muy habitual la comunicación entre una plataforma virtual. Entonces, comunicación vía mensajes y demás. En el caso de los teléfonos, mira, fueron muchos los profesores que directamente decidieron, sobre todo los tutores, llamar a sus alumnos para hablar con ellos. Es verdad que comprometían, pero en general solía haber, bastante buena relación y se agradecía muchísimo el poder hablar el tú a tú a través del teléfono. Actualmente, pues, como bien ha dicho, pues se sigue utilizando bien la plataforma del Papás o bueno, Microsoft Teams, que es lo que estamos haciendo casi siempre y es habitual hacer ya las reuniones en general a través de Microsoft Teams de todo tipo. Pero espero haberte ayudado. Vamos con una última pregunta de José Manuel Rodríguez. Hola, buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Se me escucha? Sí. Sí. Mira, lo primero era agradecer a todos los ponentes que tanto en la tarde de ayer como en la mañana de hoy están interviniendo y agradecerles que compartan sus experiencias. También soy José Manuel Rodríguez, director del Tomás Romojara de Fuensalida, que no lo he dicho, y me apunté en estas jornadas para intentar abrir mi mente a estos nuevos caminos que se nos están ofreciendo con el COVID, que como estoy viendo todo el mundo le saca algo positivo y será espíritu de maestro que a todos le sacamos algo positivo. Pues muchas gracias, como estaba diciendo, y en cuanto a la pregunta anterior de esta compañera, nosotros en marzo contratamos la plataforma G Suite para el centro. Entonces, en esta plataforma G Suite, nosotros tenemos los móviles de todas las familias de la clase y te da una opción que es crear un chat en esos teléfonos en el que tú puedes crearlo como administrador y nadie ve los teléfonos de nadie y tiene la misma utilidad que el WhatsApp. Es inmediato, nadie ve los teléfonos de nadie y lo tienen ellos en su mismo teléfono para utilizarlo como si fuese un WhatsApp. Lo que pasa es que, claro, tienes que adquirir la plataforma G Suite for Education. Así es como lo gestionamos nosotros y desde finales de abril con el tercer trimestre, cuando adquirimos la plataforma, estamos trabajando con ella y cada alumno tiene su propio usuario, su correo electrónico y su contraseña dentro de la plataforma. La seguimos utilizando durante el curso y en cuanto se nos permita empezaremos a formar tanto a docentes como a alumnos y familias para implantarlo dentro del centro como un recurso más y en el caso de que tengamos que confinarnos de nuevo, que esperamos que no sea así, poder utilizarlo. Muchas gracias. Gracias a ti, José Manuel. Tenemos 2 preguntas que ya serán las últimas porque nos estamos comiendo tiempo de la siguiente conferencia. Juan Luis Maldonado y María Trinidad. Empezamos con Juan Luis Maldonado. Mira, lo que quería lanzar, lo primero, felicitaros por estas jornadas y lo segundo, lanzar una reflexión porque me ha parecido súper interesante todo lo que han comentado desde la parte de la dirección, pues lo del ensayo y error. Parece ser que hay 17 modelos de ensayo y error. Luego, el papel que piensan que está realizando, lanzo la pregunta del papel que están realizando la administración, pues ante si realmente es un ensayo de error de que van modificando o una falta de inversión. Me refiero, por ejemplo, a medir niveles de CO2 o los filtros EPA con la ventilación, la no conclusión de esa reducción de ratios. Creo que no lo plasmaron por escrito y me consta que hay centros donde no
no ha habido una reducción efectiva, sino es una globo sonda y una publicación. Lanzar esa pregunta a los compañeros. A ver, yo creo que efectivamente ha sido todo un guirigay un poco caótico y demás. Yo creo que de alguna manera todos hemos expresado que la administración en parte ha ido a remolque de lo que hemos ido haciendo nosotros, ¿no? Nosotros hemos tenido que ir por delante, pero porque nosotros estamos en contacto directo con los alumnos y tenemos que hacer frente a esa realidad y a las familias, ¿no? Y organizarnos de una manera lo más clara posible para que las familias bueno, pues puedan superar los temores y las preocupaciones que tienen, ¿no? Además, yo por lo menos en mi experiencia concreta, en algunas de las cosas que has dicho, o sea, la administración, por una parte, la administración estatal, por ejemplo, desde industria, da unas indicaciones sobre todo el tema, por ejemplo, de los CO2 y los filtros EPA. La administración educativa va por otro lado completamente diferente y se llegan a cosas como, por ejemplo, yo que tengo un comedor escolar en la que llega el inspector de sanidad a examinar el comedor escolar y él no se ocupa de las medidas anti-COVID en el comedor escolar y me dice que quien se tiene que ocupar, por instrucciones que han recibido ellos, de si se aplican y de si las medidas son correctas es la inspección educativa. Entonces, estas cosas están ahí, es decir, pero yo creo que esto hay que trasladárselo a la administración o crear otro foro aparte de este, me refiero ahora en este momento, porque esto eran las experiencias de lo que habíamos hecho, ¿no? De cómo hay que hacer frente a esto y efectivamente, pero lo del caos es que nos supera en este sentido a todos, creo. Un aspecto en el que yo creo que se debe mejorar mucho y que yo he planteado a la administración que se debe mejorar es reducir la burocracia. En estos días que hemos tenido pues una situación de caos, decía Andrés, y es verdad que no sabíamos muchas veces por dónde tirar y hablábamos unos con otros para darnos ideas, una de las quejas que hacíamos mucho era eso, mucho trabajo burocrático que en ocasiones no servía para mucho. Yo creo que hay que reducir ese trabajo y confiar en los profesores y en los equipos directivos que son los que, en definitiva, con la ayuda de la administración van a sacar la situación adelante, se saca cualquier situación adelante. Damos por finalizada esta mesa, hemos comido el descanso. Vamos a dejar 2 minutos de descanso nada más, lo que es poner la cabecera y poco más, y comenzamos enseguida.